estudiar el Salmo número 85. Este es un poema del maestro del coro de los hijos de Coré. Ya hemos explicado en otras ocasiones quiénes eran estos varones y hemos aclarado con respecto a la función que tenían. Este es un poema que han hecho, ya dijimos que los salmos es poético, y hay algunos poemas que son escatológicos también. Vamos a estudiar el Salmo número 85 y es una súplica comunitaria por un avivamiento. Recordemos que Israel, o la comunidad de Israel, o la asamblea de Israel, ellos se amaban como nación y se aman como nación todavía. Y hay alguna descomposición, pero uno de los países más nacionalistas es Israel, por su fundación. Se fundaron en Yahvé, en el Todopoderoso, y por lo tanto Israel no se ve como nosotros los salvadoreños o como cualquier otro. Creo que otra nación que se sienten orgullosos de pertenecer a la nación es los Estados Unidos. La gente pues que logra, en la época de Roma eran los romanos, el tener una ciudadanía romana era un privilegio. El ser ciudadano norteamericano es un privilegio, pero el ser israelita es algo divino, ¿verdad? Porque Israel está formado por las 12 tribus que Dios hizo. Entonces, ellos no existen solo como nación basado en una constitución política, sino que existen como una nación basada en Dios. Por lo tanto, la unidad de ellos es en Dios. Aunque hoy vamos a revisar este poema, en donde nos aclara que por las dificultades de su desobediencia, a veces sucedía igual que nuestros hijos que reniegan de la familia. Nosotros hacemos peticiones individuales en nuestras casas cuando doblamos rodillas, pero también como iglesia nosotros tenemos un día en donde doblamos rodillas por toda la iglesia. Así como Israel ora por todo Israel, por toda su nación, sin embargo nosotros tenemos hermanos desnaturalizados también, que aunque el día que clamamos por nuestra congregación no están. Y así pasaba con el pueblo de Israel, y él lo disciplinaba. Había muchos que se disimulaban con Dios y no están. Pero los líderes de Israel tenían la responsabilidad, los profetas, de señalar el pecado y de señalar la desobediencia que estaban haciendo para que ellos pudieran incorporarse y luego tener la comunión de nuevo con Dios. El problema en la congregación es lo mismo. Los líderes y el pastor tienen la responsabilidad de señalar las ordenanzas que Dios ha dado para que nosotros tengamos comunión con Dios. Cuando clamamos por una nación Israel, nosotros clamamos por una congregación también, pero clamaba todo un pueblo. Es un clamor congregacional, en donde oramos por toda la congregación, por todos los salmos de esta congregación. Así Israel, en la época de los salmos, se oraba como nación, no se oraba como una familia. Aquí no vemos oraciones por familia, vemos oración por el pueblo de Israel, porque se consideraban una familia, porque en realidad son una familia, vienen de descendientes comunes, ¿verdad? Su padre es Abraham y es el padre de todos. Entonces es una familia. Nosotros en la iglesia pasamos a ser una familia también, pero algunos no entienden este concepto de ser familia. Y no significa que todo es amor y besos en la congregación, como no lo es en la familia tampoco. No lo es en la familia tampoco. Pero algunos hermanos se suben en la nube del amor. Y hay algunos hermanos que ay, que amémonos. Ay, que todo chulo. Querían, hermanos, no estar con vos. Y que nosotros no somos payasos para pasarnos riendo todo el tiempo. Israel tenía sus momentos de meditación, sus momentos de llorar, sus momentos de reír y sus momentos de alegría. Y el cristiano es lo mismo. Mi Señor anduvo en fiesta, anduvo en valle de lágrimas, fue golpeado, fue insultado y también lloró. Entonces no era cuestión de que pasaba solo riéndose,
Que algunos creen que la iglesia solo es para reírse. No, hermano, este es un refugio donde congregacionalmente nos sentimos bien porque venimos a adorar al Todopoderoso. Y la adoración del Todopoderoso no significa con bulla, con brincos, sino significa con el entendimiento de su palabra. La mejor adoración, el mejor adorador es aquel, como dijo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando yo adoro, no dije aullando, ni brincando, ni saltando. No es eso que demuestra la adoración. Los judíos adoraban en el templo, pero ustedes no. Yo busco adoradores en verdad. ¿Y qué eran adoradores en espíritu y en verdad? Que entendieran el mensaje, que entendieran quién era el Mesías y cuál era el propósito. Entonces tú adoras cuando disfrutas el entendimiento de la palabra. Entonces adoramos. Ahora Coré hace un poema. Este poema, déjenme contextualizar esto. Israel fue castigado. Fue castigado por desobediente, y espero que esto no nos pase a nosotros, o por lo menos nosotros debemos de salir de nuestra responsabilidad. Israel se olvidó que su ley debía de ser guardada, repetida, escrita, andándola en el brazo, en la cabeza, en el corazón, de generación en generación. Pero hubo generaciones que cortaron esa información y dieron la espalda a Dios y se dieron a la idolatría. Es lo que pasa cuando nosotros en nuestra familia dejan de orar, dejamos de leer la Biblia y dejamos de asistir a la congregación. Cortamos esa comunión que Dios declara que debemos de tener. Reconozco que hay iglesias donde requiere valor y resistencia para ir, donde el pastor y los líderes no tienen el don de enseñanza ni el don del pastorado, y es una tortura estar en el culto, y a la fuerza hay que estar resistiendo a escuchar a alguien que no sabe hablar, que no es usado por el Espíritu Santo y no explica nada. Algunos pastores, como no tienen este don, lo rellenan con música, danza y bulla, para que la gente esté contenta, pero nada. En el break que tengo en mi trabajo, de vez en cuando que me doy, me voy a YouTube y busco algunas cosas de las iglesias. Pero qué terrible las sinvergüenzadas que veo. Un negrito en África, un pastor, se le ha ocurrido, saca el celular, Dios, aló, ¿es Dios? Ah, sí, Dios, aquí tengo una mujer, ¿qué me puede decir de esta mujer? Ah, que tiene 3 hijos, sí, ¡ah! Y dicen a gritar todo. Algo que hacen los magos cuando le adivinan hasta el nombre y todo lo que tiene que usted. Eso es lo que está pasando en las iglesias. Otro compró una loma y dijo que esa loma estaba más cerca del cielo y que todos los hermanos tenían que comprar lotes allí porque Dios iba a llegar más rápido allí que a cualquier otro lugar. Hermano, pero hay gente que quiere oír ese mensaje. Hay gente que va a pagar por oír fábulas, amontonarán maestros para que les enseñen falsas doctrinas, pero igual van a disfrutar el infierno y serán tan responsables como líder que tienen. La congregación es responsable de lo que escucha y debe perfilar cada palabra que se dice aquí que sea conforme a la palabra de Dios. El día que nosotros nos estemos saliendo, la palabra se puede manipular. Hoy oía un mensaje también de los que luchan contra la gracia y me pongo a pensar yo, ¿cuál es el trabajo del diablo? Algunos dicen que nosotros somos siervos del diablo por predicar la gracia. Pero si yo uso lógica, el diablo quiere llevar gente al infierno o al cielo. ¿A dónde quiere llevar el diablo a la gente? Al infierno. Y cuando yo digo que es por cumplir la ley, lo más seguro es que voy a dónde? Al infierno, porque nadie cumple la ley. No hay ningún hipócrita que pueda decir que cumple la ley, porque si lo hace, ha dicho que Dios es mentiroso. Eso es lo que dice 1 Juan. Eso es lo que dice. Por lo tanto, por la ley,
Nadie podría salvarse. Entonces, ¿dónde sería el paradero? El infierno. ¿Y quién es el que lo quiere en el infierno? El diablo. La gracia predica que Dios te ama y que pagó por tus pecados y tiene abiertos los brazos para la salvación. Ese es un mensaje que dio el Señor porque quiere que todos se salven. Pero lo probamos bíblicamente. Ahora estamos aquí en este contexto, estamos en el contexto de la ley. Y en el contexto de la ley, justamente estaba la ley para que Israel no se salvara, pero conviviera con la ley simplemente para cubrir los pecados. Pero ellos habían sido desobedientes y fueron cautivos en Babilonia. Después del cautiverio de Babilonia, después de ese cautiverio donde ya no fueron nación, y lo único que los sostuvo como nación era, hermanos, el principio del único Dios que ellos tenían. Imagínense que a Salvador lo conquistara Honduras y desapareciera El Salvador y todos fuéramos hondureños porque lo conquistaron. ¿Cómo volver a armar a El Salvador? Pero Israel se volvía a armar. Porque como era el pueblo de Dios, Dios lo sometía a la disciplina. Y entonces, recuerdan, Nabucodonosor sometió a Israel, lo cautivó, pero después lo liberó, Dios los liberó. Entonces se cree que este poema ha sido escrito después de esta liberación y habían llegado apaleados, desplumados y tristes a comenzar de nuevo la nación. Entonces levantan este poema. Pero ¿por qué habían llegado así a ser cautivos? Por la desobediencia a la ley de Dios. Bueno, con este contexto leamos ahora el Salmo número 85 del maestro del coro de los hijos de Coré. Propicio ha sido Yahvé, con tu tierra has hecho volver a los cautivos de Jacob. El primer verso dice que regresan, ¿verdad? Regresan de un cautiverio. Hermano, si a usted lo sacaran de la cárcel, ¿cómo cree que llega a la cárcel? No ha trabajado. No ha trabajado, ha estado incomunicado. Entonces llega y ¿qué voy a hacer? Imagínense un pueblo, no sé el número de cuántos regresaron, porque algunos murieron allá, a otros les pasó. Recuerdan que hasta Daniel lo metieron al foso de los leones, y a los otros, a los hermanos de él, a los judíos, también Nabucodonosor los quiso quemar, ¿verdad? Y ellos resistieron, pero otros no resistieron, otros se hicieron como los babilonios y no tenían problema. Pero luego estos no cedieron, muchos no cedieron, siempre hay un remanente que no se da, no cede al mundo. Lo mismo pasa en las congregaciones, siempre hay un remanente que no cede al mundo, pero hay jóvenes que no se echan de ver que son creyentes porque se parecen a los del mundo. Israelitas se casaron con mujeres babilónicas, renunciaron a eso y posiblemente se quedaron ahí. Pero ahora llegaban con maletas, con lo que pudieron sacar, llegaban de nuevo a formar Israel. Y dice el verso: propicio ha sido Yahvé, con tu tierra has hecho volver a los cautivos. ¿Quién les había dado la tierra? La tierra se la había dado el Señor. Entonces dice: nos vuelves a dar la tierra de donde nos sacaron. Jacob significa Israel. Israel. Verso número 2. Has quitado la culpa de tu pueblo. Es decir, Dios ha quitado el dedo del renglón. Ya los castigó, ya los disciplinó. Ahora Dios levanta el dedo, dice, y se acuerda el poeta de eso. Has quitado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados. ¿Quién es que cubre los pecados, hermano? Es Dios. Si ustedes ven, no hay acción del hombre, pero ahora Dios cree que ya aprendió la lección. Igual que los padres disciplinamos a nuestros hijos, pero no todo el tiempo ni para siempre. Los disciplinamos para que aprendan una lección, para que sean mejores. Cuando Dios nos disciplina, hermano, los que son hermanos, los que son creyentes de verdad, cuando Dios los disciplina para que sean mejores creyentes y para que lo busquen a Él. Pero cuando alguien no es creyente de verdad y Dios lo disciplina, lo que hace es irse de la congregación.
mí cuando me castigaban en mi familia, yo no me iba de mi casa. Y cuando me castigaban para ser un mejor hijo, no para ser peor. Cuando Dios disciplina a sus hijos es para tener mejores hijos, no para que se vayan de Él, no para que se alejen de Él, sino para que se acerquen para el perdón a Él. Pero hay personas que cuando Dios las disciplina lo que hacen es retirarse. Pero yo creo que la disciplina es buena, porque la disciplina sana las iglesias y salen los que tienen que salir y se quedan los que tienen que quedar. En este caso, los que vuelven del cautiverio ya son los que quieren ser nación de verdad. Los que se quedan allá, se quedan allá. Ahora sale su pueblo y están tristes, apaleados, golpeados. Y entonces el poema es escrito: has quitado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados, has retirado tu furor, has desistido del ardor de tu cólera. ¿Se enoja Dios, hermano? Se enoja Dios. ¿Y con quién se enoja Dios? Con los hijos desobedientes. Como un padre que ama a su hijo, claro que va a odiar. Si un hijo anda fumando, anda bebiendo, anda en cosas, el padre o la madre que ama a su hijo no va a dejar que eso suceda. No quiere que eso suceda. Pues mi Señor igual no quiere que nos alejemos de su regazo. No quiere eso. Y cuando nos alejamos, hermanos que al mes vienen a la congregación, al año, para la feria, para la fiesta, eso no es lo normal en un creyente. En el capítulo anterior estudiaron un verso que yo lo tengo marcado, que dice: más vale un día en tus atrios que 1000. Aleluya. ¿Cuántos dicen eso, hermano? Pero hay hermanos ahora, más vale 1000 fuera y un día al año que llega a la iglesia. al revés lo ponen, hermano. Pero el salmista en el 84 había expresado en su poema decir: ¿cómo anhelo estar alabando al Señor? Hermano, tú tal vez no has sentido la necesidad, y Dios no quiera que te vayan a meter preso, pero te aseguro que te meten preso y le digas: Señor, si me sacas de aquí no voy a faltar a ningún culto. Le aseguro, ¿no? Le aseguro que se hinca prometiendo la una y la otra. Le aseguro que iré todos los días al culto. Señor, si me devuelves los pies porque he quedado inválido, te aseguro que no voy a fallar. ¿Y por qué fallas ahorita? Es ahorita que debes de cumplir eso. No hasta que suceda. Pero este pueblo, que había sucedido, ya le había sucedido la desgracia. Y hoy venía del cautiverio. Y está el poeta hablando por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Haznos volver. ¿Qué significa ese haznos volver? Es decir, volver a la comunión que tenían al principio. Muchas veces nosotros, por nuestro pecado, por nuestro desinterés, por nuestra disimulación, nosotros no adoramos al Señor. Lo adoramos cuando podemos. Somos domingueros. Bueno, Dios entiende, hermanos, a los hermanos que realmente por trabajo y por responsabilidades que tienen, pues obvio no pueden estar en todos los cultos de la congregación. Dios lo sabe. Pero Dios sabe aquellos que están en la hamaca, aquellos que están tranquilos, aquellos que prefieren andar en una fiesta, aquellos que prefieren estar viendo una película, aquellos que prefieren estar haraganeando en vez de estar en el templo. Dios lo sabe también. Dios lo sabe. Y a veces son familias que viven en desgracia, y aunque vivan en desgracia, no se vuelven al Señor. La lección que Israel estaba aprendiendo ahorita era: acaban de pasar de la desgracia por desobedientes. Pero ahora dice: haznos ¿qué? Volver. Haznos volver. Ellos habían tenido misericordia en el pasado. Dios siempre fue misericordioso con ellos. Aunque estaba en el contexto de la ley, Dios los disciplinaba, pero un tiempo los volvía a buscar. Y Dios en el pasado ha tenido misericordia de ellos. Ellos lo sabían y nosotros lo sabemos. Cuando hemos sido desobedientes, nosotros lo sabemos, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hablábamos con mi esposa de cuánta maldad hay hoy en El Salvador. Por lo que nos ven en internet, no sé, allá.
Parece que bajamos 2 grados más de los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Sin estar en guerra. Porque Siria y allá el Medio Oriente es uno de los número 1, pero estando en guerra. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos una guerra declarada, pero somos el más violento. 6, 7 muertos, 8 a diario. Entonces somos uno de los países más violentos sin estar en guerra. No todos viven en países de este tipo, pero nosotros vivimos y vemos la mano y la misericordia de Dios, hermano, cada día con su protección. Y qué frágil se ha vuelto la vida, qué frágil, hermano. Aquí no importa que tú seas anciano, que seas niño, que seas mujer, no importa, porque en las guerras hasta eso se respeta. Los niños y las mujeres los respetan por acuerdos internacionales humanitarios. Pero en países así como el nuestro hay grandes dificultades en ese sentido. En los versos del 4 a 7 vamos a ver la necesidad ahora. ¿Qué necesitaban ahora? Volver. ¿Volver a qué? A la comunión que tenían antes. ¿Cuántas veces hemos deseado volver nosotros? Porque hemos tenido altos y bajos en nuestras vidas espirituales. Israel era lo mismo. A veces estaba en la cúspide de una gran relación con Dios y eran poderosos y victoriosos. Pero en otras veces estaban en el suelo y estaban derrotados. Y nuestras vidas creo que pasan lo mismo. A veces Dios nos acaba de dar la victoria de una deuda, de una enfermedad, de un peligro. Y de pronto se nos olvida, ya no estando en aflicción, y volvemos a cometer ofensas contra Dios. Y es vergonzoso. Pero en el contexto de la gracia, Dios es misericordioso con nosotros. Y tiene mucha piedad para con nosotros. Y nos defiende a pesar de que no valemos la pena, como una madre o un padre defiende a sus hijos, a pesar de sus errores. A veces en nuestra familia hay gente que te dice, ese hijo no vale la pena, es una basura. Lo mismo éramos nosotros y Dios nos abrazó. Lo mismo éramos nosotros. No valíamos la pena. Bueno, y no la valemos porque aunque Él nos ama, seguimos pecando y lo seguimos traicionando. Israel no aprendía la lección y el día de hoy estamos en lo mismo. Pero en este contexto, ellos necesitaban, tenían una necesidad. Te fallamos, Señor, te fallamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No volver. Dios de nuestra salvación. La salvación en este punto no es la salvación eterna, es la salvación física. Es la salvación de estar libre como la que pedimos ahora a la congregación. La salvación de que no nos maten. La salvación de que nuestros hijos sean salvados cuando andan en la calle. La salvación de que nuestros familiares sean protegidos por los ángeles para que los malos no puedan destruirlos. Es lo que Israel pedía en este. Nada más que nosotros pedimos por nuestra familia y por la congregación. Hay un grupo que pide, porque hay otros que no. Bueno, desde la edad que tengo yo de venir al culto de oración, hay hermanos que jamás lo he visto en un culto de oración. Jamás lo he visto. Pero Israel estaba aprendiendo la lección y dice, Dios de nuestra salvación, cesa en tu irritación contra nosotros. Ya no estés enojado, Señor. Ya no estés enojado. Si cuando nuestros padres estaban enojados, nosotros no hallábamos cómo hacer para llegar. Cuando habíamos hecho algo, cuando nuestros padres estaban enojados, ahora ponte a pensar cuando Dios está enojado con nosotros. ¿Cómo ha de ser Dios con nosotros? Cuando Dios está enojado con nosotros, ¿cómo ha de ser Dios con nosotros? Y a veces nosotros pues se nos olvida que somos pecadores, se nos olvida el pecado. Hay un proverbio mundano que dice, el que hace la ofensa la olvida, pero el que la recibió nunca olvida. Entonces nosotros cuando ofendemos a Dios, ¿y cuándo te ofendí, Señor? Ni sabemos a veces cuándo le hemos ofendido. Pero a Él no se le olvida. Este verso 5 está diciendo, cálmate, Señor, ya no estés enojado conmigo, ya no te enojes conmigo, ¿verdad? Ya me castigaste, ya me disciplinaste. Verso 6, y empieza el profeta, empieza el salmista, y hace unas preguntas, y miren las preguntas que hace. ¿Vas a estar siempre airado con nosotros?
El único enojo que yo puedo comparar en esta expresión del salmista es cuando la esposa se enoja, hermano. Los que somos esposos sabemos qué cuesta contestar a la esposa. Cuando usted le ha hecho una ofensa grave a la esposa, uno se rebusca como culebra, pero no le hacen caso, hermano. No le hacen caso. Qué dulcito, qué chocolates, qué flores, que te llevo aquí, que te llevo allá. Pero cuando una esposa está resentida, hermano, que usted le... No es fácil. No es fácil adquirir el perdón de él. Eso es algo humano que yo puedo comprender, pero el salmista aquí dice, vas a estar siempre airado con nosotros. ¿Por qué? Nosotros en nuestra vida a veces, hermano, voy de desgracia en desgracia, levantándome de una, voy cuando pongo la otra. A pagar la deuda ahí y cae enfermo fulano. Levanto a fulano de la enfermedad, me meten preso al otro. Y hay familias que viven de desgracia en desgracia. Como dije, no les amanece. Esta expresión que el salmista está diciendo, va a estar para siempre airado con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos castigas tanto? Pregunta a él. Y hace otra pregunta. ¿Prolongarás tu cólera por las generaciones o de edades en edades? ¿Vas a prolongar tu cólera? Ya Dios había disciplinado a Israel en varias generaciones. ¿Recuerdan cuando salieron de Egipto que a la tierra prometida no entró esa generación? Esa generación no entró. Dios trataba como un pueblo. Estamos en el contexto de la ley, pero en la iglesia es en el contexto de la gracia. Son dos tratos diferentes. Pero ¿qué puedo aprender yo? Que Dios se enoja. Y en la gracia Dios se enoja, también se enoja. Pero tengo un intercesor, amén. Tengo a mi Señor. No que el Señor no se enoje, sino que la cólera Dios la descarga sobre su Hijo. Amén. Tenemos ese defensor. Esa es la diferencia. Por eso algunos que, ando en pecado bien galán, hago tal cosa, y andan abusando de la gracia, pero abusan de la gracia y creen que es porque las pueden con el Señor. No, es porque tienen un intercesor. Pero también ese intercesor tiene autoridad como para decirte, ¿sabes qué? Creo que ya es bastante, mejor te voy a traer, papá. Mejor te voy a traer aquí a mi regazo porque vos no andas bien en la tierra. Y eso se llama la muerte prematura. Que nos vamos antes del tiempo por andar en desorden, por no andar en lo que debemos de andar. Entonces el salmista pregunta, verso 7, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo en ti se regocije? ¿Qué es lo que estaban pidiendo? ¿Cuál era la necesidad? Volver a tener la comunión que tenían. Qué bonito es reconciliarse. Qué bonito es reconciliarse. Aunque en el mundo no es como en la vida del creyente con Dios. En el mundo, ya le digo, hay unos proverbios terrenales, dice, enemigo reconciliado es enemigo asolapado. Nunca perdona. Nunca perdona porque no tienen a Dios en su corazón. Un enemigo reconciliado no desconfíe. Es un enemigo asolapado. Siempre está ahí para cuando pueda dar el carrascazo, lo va a dejar. En cambio, para los creyentes es diferente. En los creyentes no es así. Dios perdona y se olvida de nuestros pecados. Pero el problema es que estamos pecando constantemente. Entonces Dios a veces tiene que estar disciplinando constantemente. No es que Dios nos está cargando el pecado para siempre, sino que estamos pecando permanentemente. Y por eso Dios dejó la confesión. ¿Qué era la necesidad entonces del pueblo de Israel? ¿Cuál era la necesidad? La reconciliación, el volver a la comunión. Lo mismo es en la congregación, hermano. Si tú te has alejado de Dios, si tú te has alejado del servicio, si te has alejado, la iglesia no es un club social, la iglesia es un lugar de comunión, donde adoramos al Todopoderoso y en donde, como Él es soberano, estamos permanentemente con Él. No solo en la iglesia, sino fuera de la congregación también. El cristianismo
no es una teología. El cristianismo es una forma de vida. Es decir, que vivimos con Dios permanentemente. No visitamos a Dios, sino que vivimos y Dios está en nosotros. Amén. Entonces, nuestra vida debe de reflejar a Dios. No será sencillo. Por eso es que debemos de estar en comunión. ¿Cómo vas a estar en comunión si la gente no se congrega? Si la gente no aprende. Si la gente tiene problemas para esto, entonces no puede tener comunión con Dios porque no sabe cómo tener comunión. Y la gente, cuando está desesperada, cuando la gente está afligida, llega a caer en manos de pastores terribles, donde le sacan dinero, donde pueden hacer payasadas, y lamentablemente se equivocaron de lugar. Hermano, hay tantas blasfemias hoy en la iglesia. Algún día les voy a explicar la palabra unción, la gloria de Dios, donde solo hacen bulla y la dicen y no entienden lo que es eso. Yo siento la gloria de Dios, payaso. El día que nosotros, hermanos, realmente sintamos la gloria de Dios es porque estamos quemados, porque nadie resiste la gloria de Dios. Cuando Moisés dijo que quería ver la gloria de Dios, le dijo, no puedes, pon la mano, yo voy a poner la mano en medio, me vas a ver pasar. Porque el día que veas la gloria de Dios, ¿qué pasa? Queda fundido. Aquí está la gloria de Dios, payaso. Pero la gente no cree. Por un par de cantos locos que tienen ahí. La gloria de Dios no la resiste nadie. Pablo cayó del caballo. No logró. No logró, hermano. Quedaron ciegos todos. Nadie resiste la santidad de Dios. No saben lo que es eso. Pero son líderes irresponsables que pueden hablar de eso. Siento la gloria de Dios viniendo, ¿sí? Y empieza, no manejan el concepto, solo porque la canción se oye bonita. No es eso. Por eso los adoradores en espíritu y en verdad son los que lo hacen con entendimiento. Pero ¿cómo van a tener entendimiento si no aprenden? Como digo, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo? Así como en el Salmo 84 decía, qué delicioso es, anhelo un día en tu templo que 1000 fuera de ellos. Hay lugares como en Estados Unidos donde la gente quiere ir a alabar al Señor y no puede porque está lleno de payasos, de brujos y de show, en donde no están adorando a Dios. Es triste, es muy triste. Pastores que ni ellos saben si son salvos, están jugando a la iglesia. Juegan a la iglesia. No han aprendido. Verso del 8 al 9. Confianza. Muéstranos tu amor. Saben que yo estaba orando. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ora, hermano. Mucho cuidado cuando uno ora. Y esto es lo que los líderes y los pastores debemos de enseñar. Mucho cuidado cuando uno ora. Fe no pido yo, no pido fe. Porque si pido fe, ¿qué es lo que me da el Señor? Un poco de pruebas y problemas para que tenga fe en Él. Vamos, no, ámame, Señor, ámame, porque yo soy naco, ámame mejor, yo soy muy flojo. Ámame, dame de tu amor, pero fe no, no quiero fe. Porque para que tenga fe me vas a pasar por el río. Te voy a prender, papá, y te va a doler, pero te voy a sacar adelante, claro. Pero hay que aprender a orar, hermano. Y a ver, ¿por qué estoy aquí? Y tú no lo pediste, hermano. Tú no lo pediste. Aquí hay una... Bueno, somos la familia de Dios, pero... Aquí hay una hermana que tenía una petición que Dios me la cumplió. Yo no sé si lo he entendido. Hay una hermana que decía, yo quiero que mi hijo vuelva a Dios. Decía la hermana, esa era la petición. Y vino y el hermano pastor lo intentó hablar con este muchacho y lo ignoraba. Pero fue cayendo preso este muchacho. Alaba al Señor. Le cumplió la petición del Señor. Pero ahora que le cumplió la petición, reniega del lugar donde está. Pero está en los brazos del Señor, que ha ganado la vida eterna. Amén. Por eso le digo que hay que tener cuidado con lo que uno pide. Tú no sabes si cuando pedís que tu hijo vuelva te lo traiga ciego, patojo, porque es la única forma que puede venir aquí.
Pero el salmista es inteligente. Miren lo que dice. Muéstranos ¿qué? Tu amor. Muéstranos tu amor. Ámame, Señor. Ámame. Muéstrame tu amor, Yahvé. Y danos tu salvación. Apártame del mal. Líbrame. Cada día oro por mi familia y cada día oro por mis hijas, porque Dios me las guarde, porque me las aparte de todo mal. Y esto es lo que estaba diciendo el salmista. Ámame y sálvanos de la violencia. Salva a esta congregación de la violencia de este país. Salva a mis hermanos. Es el clamor que debemos de tener los unos por los otros. Pero cuando Israel clamaba, hasta la tierra temblaba. ¿Cuántos clamamos en la iglesia? ¿Cuántos clamamos en el culto de oración? Es decir, ¿saben que en otras iglesias cómo se llama el culto de oración? La hora santa. Yo le llamo la hora del poder, porque el poder del creyente está en la oración. Amén. El poder y la paz del creyente está en la oración. Está en la oración. Y cuando oramos unidos, Dios ve la intercesión. Y eso lo enseñamos. Pero a veces hay gente rebelde en las congregaciones y no quiere. Pero aquí estaba intercediendo. Y aquí estaba pidiendo la confianza de nuevo. Y dice aquí, muéstranos tu amor, Yahvé, y danos tu salvación. Verso 9, verso 10. Voy a escuchar de qué hablas, Dios. Cuando alguien quiere oír a Dios, ¿a dónde va, hermano? Cuando alguien quiere oír a Dios, ¿dónde es el lugar común donde vamos a oír palabra de Dios? Es la congregación, hermano. Puedes hacerlo en tu casa, claro que sí. Pero el lugar común donde oímos palabra de Dios es en la congregación. Y en la congregación es el culto. Y si tú querés estar oyendo a Dios, no faltas a los cultos porque querés estar oyendo la palabra de Dios. Querés oír a Dios hablar sobre cada uno de estos versos. Voy a ponerles un ejemplo. En Mateo 7 hemos explicado ese pasaje y es increíble. Hemos explicado ese pasaje y cuando fuimos a Estados Unidos explicamos ese pasaje. Pero hay gente que sigue de testaruda creyendo que la salvación se pierde y explicamos verso a verso ese pasaje. Y lo he explicado a miembros de otras iglesias, de otras congregaciones. Cuando dice ahí que nos guardemos de los falsos profetas que van a venir a vosotros vestidos de... Y vestidos de oveja significa, hermano, que entre más santo vea usted a sujetos, más téngale miedo. Entre más santo, más téngale miedo. Entre más que le diga que él es santo y un varón puro, téngale miedo, porque es la vestidura que usa para introducirse a la iglesia. Y entre más humano y humilde lo mire, posiblemente le va a hablar de Dios. Hemos explicado que la forma de engañar estos es vestidos de oveja. Hablan de santidad y de pureza. Hermano, pero si hace milagro. Hermano, pero si profetiza. Hermano, pero si echa fuera demonios. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores. ¿Qué más claro tienes ahí? Que puede haber alguien haciendo eso y ser condenado, que Dios no lo conoce. Pero ¿qué busca la gente? Milagro, profecía y sanidad. Y los van a llevar al infierno. Porque es lo que está usando, te están vistiendo de ovejas. Hermano, yo creía que solo Dios puede sanar. Tú puedes sanar en el nombre de Dios y no ser siervo de Dios. Porque es Dios el que hace el milagro, no el siervo. Eso es correcto. ¿Y Satanás tiene poder? Todavía lo duda. Claro que Satanás tiene poder. ¿Qué le ofreció a mi Señor? Si postrado me adorás, ¿qué le ofrecía? Tiene poder. Ten cuidado. Y es por eso que los adoradores en espíritu y en verdad lo hacemos en verdad. No con bulla, no con brujería, no con que mire, hermano, lo que voy a convertir aquí. No. Lo hacemos estudiando lo que Dios nos dice para nuestra vida. Y eso es lo que hacemos. Y dice aquí, voy a escuchar la segunda acción después de haber fracasado en mi vida espiritual.
La segunda acción después de que Dios me disciplina es: Señor, ya entendí, me está llamando la atención. Ya entendí, me está llamando la atención, quiero escuchar. Cuando uno va a reclamarle a los hijos no le quieren oír. Siéntate, escúchame. Porque cuando usted corrige, quiere que le escuche. ¿Sabes qué? Hija, hijo, esto no te conviene por esto y esto. Por esto, no quieren escuchar. Pero ahora la disposición de escuchar es después de ¿qué? Después de la disciplina. A tu hijo lo tienes que disciplinar y después te va a escuchar. Tienes que disciplinarlo y esa es tu tarea. Habla, Dios dice, y si Yahvé habla de paz para su pueblo y para sus amigos, con tal que a su torpeza no retorne. ¿Cómo le llama Dios al pecado y al vivir en eso? Torpeza. Torpeza. ¿Habemos creyentes torpes, hermano? Sí. Comenzando por mí. Habemos creyentes torpes que no entendemos. Aquí parecemos santos, pero allá afuera, hermano, nomás nos rozan, nos tocan, como dije. Somos como el fósforo, al primer rozón prendemos. ¿Verdad? Hoy ya no hay miedo fósforo, como los chisperos que dan, ya estamos allá. Y ya pecamos, ya tenemos malas intenciones. Y sos creyentes. Qué vergüenza, hermano. Los creyentes somos los que damos más testimonio. Qué vergüenza. Me avergüenzo a veces, hermano. Miren qué vergüenza me da a mí cuando me buscan. Y yo he fallado y me buscan como consejero. Y uno ha fallado, da vergüenza. Da vergüenza. Pero lamentablemente hay muchos que dicen ser creyentes, pero que no son creyentes, están infiltrados en la iglesia y son los más malos. Son los más malos. Pero dice, con tal que la ley, ¿qué exigía la ley, hermano? La ley exigía el cumplimiento. Entonces Dios, como estamos en el contexto de la ley, dice, regresen de su torpeza, dejen de violar la ley y yo estoy contento con ustedes. Eso está hablando aquí. Ya está cerca su salvación para quienes, y aquí viene otro requisito, para quienes está cerca la salvación. Y entramos al último punto, avivamiento. El avivamiento no es brincar, el avivamiento no es eso. Ya me disciplinaron, ya le dije a Dios que no esté enojado conmigo, tengo la necesidad de volver a la comunión, confío en que Dios me perdona y ahora me levanto para volver a adorar. Me levanto a volver a tener la comunión que yo tenía. Y dice aquí, y hasta cerca su salvación para quienes le temen. Hay un requisito, hermanos. El temor de Dios es respeto, reverencia. Y esto debemos de enseñarle a los hijos, que respeten a Dios, que no sean blasfemos, hermanos. Debemos de respetar a Dios. Mi esposa hizo una reunión de padres de familia en una escuela donde trabaja, y un hombre en su torpeza y en su idiotez le dijo a mi esposa que las leyes eran para violarla, que le dijera esto a Dios, que lo dijera a Israel. ¿Qué le pasaba cada vez que violaba la ley? ¿O qué nos pasa a nosotros? ¿Qué hace la policía cuando nosotros violamos la ley? ¿Qué es lo que nos pasa? Pero da risa que hay gente que tiene ese pensamiento. Y hay gente, y nuestros hijos debemos de educarlos para que respeten a Dios, para que tengan ese temor de Dios, ese temor reverencial. No ver a Dios tan disimuladamente. Ver a Dios como el dador de la vida, como el que nos despierta cada día, como el que nos protege, como que lo que nos da el pan diario. Debemos enseñarle a nuestros hijos, pero dándole el ejemplo a nosotros, doblando rodillas y haciendo esto. Ya está cerca la salvación para quienes le temen, y la gloria morará en nuestra tierra. Amor y verdad se ha dado cita, justicia y paz se abrazan. Los creyentes, las palabras para nosotros es amor, paz y justicia. Todo lo justo, todo lo que es de amor y lo que es de paz debe ser alrededor de los creyentes. Los creyentes no debemos de ser cuchincheros.
Los creyentes no debemos ser cuchicheros. Hermano, y vamos a ir a tirar piedras allá en la manifestación. Hermano, los creyentes no debemos ser cuchicheros. No debemos de ser cuchicheros. Bienaventurados los pacificadores. ¿Entendemos la palabra, hermano? Bienaventurados los pacificadores, los cuchicheros, los que buscan problemas. En mi trabajo, hermano, dio una lección. Había una creyente y una impía, y hubo un problema, y en este problema ya se estaba resolviendo, y la autoridad le pregunta a la impía: ¿y usted se siente ofendida por esta persona? No. Le perdonó una deuda de $120, y le dijo a la creyente: ¿y usted se siente ofendida por esta persona? Sí. Y que la metan presa. La creyente ante los impíos. Y la gente que estaba herida, muchacha, le dijo a este espía: te felicito, porque no guardas rencor en tu corazón y perdona. Y a la creyente solo le quedó bien. Y los creyentes debemos de perdonar, pero a veces somos los que damos la verdad. Qué vergüenza sentí yo. Y cuando yo soy creyente, vergüenza da con esa clase de creyentes. Y que dicen que viven por la ley. Lo peor, que dicen que viven por la ley. Y que dice allá: bienaventurados los pacificadores. Son hipócritas. Dicen que viven por la ley y son peores que cualquier otra persona. Solo son apariencias como los fariseos. La verdad brotará de la tierra y de los cielos se asomará la justicia. Se cree que este verso es escatológico y que está hablando de la segunda venida del Señor, cuando todo sea nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, y todo será justicia, porque el Señor Jesús será el gobernador de toda la tierra. Y entonces habrá paz, y en donde el león va a comer con el cabrito, y donde el niño va a jugar con la serpiente, y no va a pasar nada. Habla escatológicamente de eso. Está hablando que la verdad brotará de la tierra, porque la tierra está maldita y va a recibir el perdón. Y de los cielos se asomará cuando Cristo venga la justicia, porque Dios va a hacer justicia, una justicia verdadera, no como la justicia que hay ahora, una justicia de verdad. Y ahora la justicia que nosotros anhelamos, como dicen los santos en Apocalipsis, con sus túnicas manchadas de sangre: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Cómo nos matan? ¿Cómo matan a los creyentes? ¿Cómo los echan presos? ¿Cómo los dañan? Un momento, dice el Señor, un momento. Yo voy a hacer justicia en su momento. Verso 13. El mismo Yahvé dará la dicha, y nuestra tierra y su cosecha dará. La justicia marchará delante de él con sus pasos. Tenemos esperanza que un día Dios va a hacer justicia con todas las injusticias que ahora vemos, porque indigna, por muy pacífico que sea uno, hermano, cuando mira que matan niños, cuando miran que matan mujeres, cuando quedan niños huérfanos. Un noticiero de esto sacó los piecitos desnudos de 3 niños que habían quedado huérfanos por el que durmieron con los cadáveres de sus padres. Mi esposa me decía que unos groseros habían violado a una niña de 3 años y a la niña le cayó una gran hemorragia y le ponían una manguera para que la sangre la baja. Por muy pacífico que sea usted, hermano, cuando nosotros vemos a alguien que puede hacer eso, deseamos que Dios haga justicia. Por muy pacífico que sea usted, nos indigna la maldad, y debe de ser así, porque Dios quiere la justicia, la paz y el amor. Dios eso quiere. No podemos ser indolentes ante tales cosas. Debemos de doblar rodillas y todo lo que nosotros podamos hacer para eso. Por eso oramos por la paz de este país, oramos porque los perversos se conviertan, porque ya no es un lugar seguro. Y está sucediendo todo esto. Y en el verso 3 dice: el mismo Yahvé, es decir, Él personalmente dará la dicha, porque Israel espera a su Señor y nosotros esperamos que Él venga por nosotros. Amén. Nosotros esperamos que Él venga por nosotros. Israel espera que también venga a poner la paz en su lugar. Viven en una constante guerra.
Y nosotros tenemos otra guerra, pero con nosotros mismos y con Satanás cada día. Pero Dios es poderoso, y esa es la confianza que en este Salmo el poeta dice: tú eres poderoso y tú nos darás la paz, tú nos darás la justicia. Y es lo que esperamos los creyentes, hermano. Es lo que confiamos en la soberanía de Dios, aunque no lo entendamos, porque no siempre vamos a entender lo que nos ocurre. Pero tranquilos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios está bajo control. Dios tiene el control, amén. Dios tiene el control. Hermano pastor, nos dirigen para la oración. Señor Dios, gracias.